Hola y bienvenidos a la historia de otros cuentos. En nuestro nuevo vídeo seguimos explorando la escultura del Renacimiento. Si en el anterior vimos sus características generales y sus antecedentes, hoy nos centraremos en la obra y la vida de uno de sus más destacados artistas, Lorenzo Ghiberti, el hombre que puso las puertas al paraíso. Allá vamos. Pocas veces se puede fijar con tanta precisión el lugar de origen de un estilo como en el caso del Renacimiento. Y no me refiero a una ciudad, Florencia, sino a un emplazamiento muy concreto, la plaza del Duomo de la capital de la Toscana, donde en apenas unos metros podemos contemplar la maravillosa cúpula de la Catedral de Santa María dei Fiori, levantada por Brunelleschi y considerada el inicio de la arquitectura renacentista, y las puertas del Baptisterio de San Juan, donde Lorenzo Ghiberti realizó la que está considerada como primera obra de la escultura renacentista. Pero vamos por partes. ¿Quién era este Ghiberti? Lorenzo di Bartolo Ghiberti nació en Pélago, muy cerca de Florencia, en 1378. Aunque conocido por todo el mundo como escultor, su formación y el inicio de su carrera artística se desarrolló en la orfebrería, gremio de gran tradición en Florencia y en su familia. Este aprendizaje fue clave para el desarrollo de sus relieves escultóricos. Como buen artista del Renacimiento, se interesó por todas las disciplinas artísticas como la pintura, pero especialmente por la escultura y la arquitectura. También fue escritor, reflejo del espíritu humanista de la Florencia del 480. Se conservan los 3 tomos de sus comentarios. En ellos reflexiona sobre el arte partiendo de su propia obra y la de otros artistas italianos de su tiempo y algunos anteriores como Cimabue. Nos dejó una autobiografía, quizás la primera de un artista. Ya hablamos en su momento de la importancia que recobró la figura del artista en el Renacimiento y también del resurgimiento del individualismo. La obra de Ghiberti fue una fuente clave para las vidas de Vasari, referencia para el estudio de los artistas del Renacimiento. Comenzó su carrera en Florencia, pero la peste de 1400 le llevó hasta Rímini, donde trabajó para Carlos I Malatesta como pintor de frescos. Fue en esta ciudad donde en 1401 recibió la noticia de la convocatoria del concurso para el encargo que cambiaría su vida: la decoración de los relieves de bronce de la puerta norte del Baptisterio de San Juan de Florencia. Recordemos que el baptisterio era octogonal y tenía 3 puertas. Una de ellas ya había sido decorada por Andrea Pisano en el Trecento, concretamente la oriental, aunque después esta puerta se trasladó al lado sur. La competencia de Ghiberti en el concurso fue muy importante, tanto en número como en calidad, con artistas de la talla de Brunelleschi o Jacobo de la Quercia. La prueba consistía en realizar un relieve en bronce con la representación del sacrificio de Isaac, pues en principio el programa iconográfico de la puerta iba a versar sobre el Antiguo Testamento, aunque luego se modificó por escenas del Nuevo. Era un tema de larga tradición en el arte cristiano, como podemos ver en este mosaico bizantino de San Vital de Rávena. Los artistas tenían el plazo de 1 año y debían utilizar el mismo marco y medidas que había empleado Pisano en sus puertas. El Museo Florentino del Bargello conserva los paneles realizados por los 2 finalistas, Filippo Brunelleschi y Lorenzo Ghiberti. El boceto de Ghiberti nos muestra el rumbo que iba a tomar su arte. La representación iconográfica es muy tradicional. Abraham a punto de sacrificar a su hijo Isaac en la piedra o altar del sacrificio, el ángel que en el último momento detiene la mano homicida, el cordero que será finalmente sacrificado en lugar del joven, y las figuras de los sirvientes y una mula, así como referencias al paisaje. La técnica empleada es el altorrelieve. Las figuras salen casi completas del fondo. Vemos la inspiración clásica en los pliegues de las ropas y en el estudio de la anatomía, más visible en el desnudo clásico de Isaac, que se nos presenta casi como un héroe griego. Pero la gran aportación de Ghiberti fue la sensación de profundidad, la investigación del espacio. Estructura la escena aprovechando el paisaje, donde la montaña divide la escena, separando a los personajes secundarios y generando un ritmo con las figuras de Abraham e Isaac casi paralelas a la montaña. Llama la atención la figura del ángel, que surge del fondo y no de la parte derecha, en un complejo escorzo que acrecenta la perspectiva. El duelo entre la mirada decidida, resuelta, fanática del padre y la retadora del hijo refuerzan la tensión de la escena. Pese a que Ghiberti cuenta en su biografía que la elección de su propuesta fue indiscutible, lo cierto es que los jueces se mostraron incapaces de decidir y les encargaron que colaboraran en la obra, negándose Brunelleschi, quien desde ese momento se centró en la arquitectura, viajó a Roma para estudiar los modelos clásicos y acabó estableciendo el modelo de las construcciones renacentistas, aunque eso es materia de otro vídeo. Ghiberti, que por entonces solo tenía 21 años, logró el gran encargo al que dedicó toda su vida y al que se debió su fama,
pues tras concluir la puerta norte en 1424 se le encargó la realización de la última de las puertas del baptisterio, donde trabajó hasta 1452, 3 años antes de su muerte. Para la realización de la obra montó su propio taller de escultura, donde se formó el otro gran escultor del 480, Donatello. El trabajo en las primeras puertas duró más de 20 años, entre 1403 y 1424. Las puertas, de 2 batientes, tienen unas dimensiones de 5 metros de alto por casi 4 de ancho y se dividen en 28 paneles de forma cuadrilobulada y un tamaño de 45 por 38 centímetros. El marco que rodea cada relieve está decorado con vegetales y pequeños bustos que representan a sibilas y profetas del Antiguo Testamento y están situados en los ángulos. La distribución era de 7 filas de 4 relieves cada una. Los 20 relieves superiores muestran escenas del Nuevo Testamento, modificando la idea original. Un programa iconográfico que va desde la Anunciación hasta Pentecostés, representando la propia Anunciación, la Natividad, la adoración de los magos, Jesús entre los doctores, el bautismo de Cristo, las tentaciones de Cristo, la expulsión de los mercaderes del templo, Jesús caminando sobre las aguas, la transfiguración, la resurrección de Lázaro, la entrada de Cristo en Jerusalén, la última cena, la agonía en el jardín, la captura de Cristo, la flagelación, Cristo ante Pilatos, la subida al Calvario, la crucifixión, la resurrección y Pentecostés. En las 2 filas inferiores aparecen los 4 evangelistas. En la imagen podemos ver a San Juan con el símbolo del águila y a San Mateo con el del ángel. Y los 4 doctores de la Iglesia, San Ambrosio, San Jerónimo y los 2 de la imagen, San Gregorio y San Agustín. Podemos comparar el estilo de Andrea Pisano y el de Ghiberti con estas 2 imágenes del bautismo de Cristo. Aunque el estilo de Ghiberti es minucioso y cercano al gótico, el naturalismo en el tratamiento de los cuerpos y del paisaje son puramente renacentistas. Mientras trabajaba en la puerta norte del baptisterio, recibió otros encargos, destacando las imágenes de San Juan Bautista, San Mateo y San Esteban para la fachada de la iglesia florentina de Or Saint-Michel. Este edificio medieval había sido construido en 1337, en el huerto del antiguo convento de San Miguel, siendo un mercado o un almacén de grano que posteriormente se transformaría en iglesia hacia 1380. Sus arcadas exteriores, la logia del antiguo mercado, habían sido cerradas y en sus pilares había 14 hornacinas que debían ser decoradas por esculturas financiadas por los gremios comerciales de la ciudad. En el caso de Ghiberti, los patrocinadores fueron los comerciantes de lana que encargaron el Bautista, los banqueros que encargaron San Mateo y los tejedores de lana que encargaron el de San Esteban. La escultura de bronce de San Juan Bautista de 1412 a 1416 destaca por sus dimensiones, más de 2,5 metros, lo que obligó a perfeccionar su técnica de fundido. En lo estilístico se mantiene una fuerte influencia del gótico, aunque se adivina el naturalismo propio del Renacimiento en ropajes y cabello. Todavía es más alta, por expreso deseo de sus clientes, la escultura de bronce que representa a San Mateo, datada entre 1419 y 1423. Es una representación mucho más clásica, como podemos ver en el tratamiento del rostro o la postura, un contraposto típico de la estatuaria griega. La tercera de las esculturas, también de bronce, la de San Esteban, data de 1428, cuando ya Ghiberti trabajaba para las terceras puertas del baptisterio. Profundiza en las características renacentistas que hemos comentado para la imagen del evangelista. En su hechura y expresión vuelve a dar muestras de gracia y dulzura, una belleza ideal ante la que reaccionarían las esculturas de Donatello. Terminado el conjunto de relieves para la puerta norte, Ghiberti recibió un nuevo encargo, las terceras puertas del baptisterio, esta vez sin que fuese necesario concurso previo. Trabajó en ellas entre 1425 y 1452. Tenía 70 años de edad cuando terminó la obra, por lo que no es nada exagerado hablar de la obra de su vida. Para su realización, continuó contando con el taller que había formado para las primeras puertas. En él trabajaron algunos de los mejores escultores del 480, como Donatello, Michelozzo o de la Robbia, así como sus hijos Víctor y Tomás Ghiberti. Fue en estas terceras puertas donde Ghiberti revolucionó la escultura, hasta el punto de que Miguel Ángel consideró que eran dignas de ser las puertas del paraíso, mientras Vasari afirmaba que eran la obra de arte más fina jamás creada. Si en los relieves anteriores todavía eran visibles reminiscencias góticas, en estas puertas los planteamientos renacentistas dominan por completo la composición. Junto al naturalismo, el modelado de los cuerpos, el idealismo de las figuras humanas y el trabajo de los ropajes, destaca la gran aportación de Ghiberti, la perspectiva lineal y los efectos de profundidad, valiéndose para lograrlo de la degradación de los relieves, los paisajes y las arquitecturas. Las dimensiones de estas puertas son de 5,20 metros de altura por 3,21 de ancho,
con 11 centímetros de grosor y un peso total de 8 toneladas. Aunque inicialmente los relieves iban a seguir la misma distribución en 28 paneles de las otras dos puertas, finalmente la distribución fue distinta, reduciéndose los paneles a solo 10, una fila de 5 en cada uno de los batientes. También cambió la forma de los mismos, ahora cuadrados, con unas medidas de 80 centímetros de lado. Los relieves ganaron tamaño y eso permitió una mejor claridad en las composiciones y las figuras, beneficiando los efectos de perspectiva. El programa iconográfico se extrajo del Antiguo Testamento, volviendo a la que era la idea original para la puerta norte. Las escenas elegidas representaban la historia de Adán y Eva, la de Noé, la de Isaac, Esaú y Jacob, Moisés, Caín y Abel, Abraham, José, Josué y la del rey Salomón y la reina de Saba. Enmarcando los paneles, vemos representaciones de profetas y 24 bustos, destacando el autorretrato del propio Ghiberti y el retrato de su padre, Bartolomé Ghiberti. El marco exterior, el del conjunto de la puerta, está adornado con elementos vegetales y animales. Cuando estuvo terminada, los florentinos decidieron cambiar su ubicación. De la puerta sur, para la que había sido pensada, se trasladó a la fachada este, la más importante, pues mira directamente a la catedral. Las puertas que para ese lugar había diseñado Andrea Pisano se desmontaron y desde entonces ocupan la puerta sur. Sin embargo, los paneles que contemplamos actualmente no son ni unos ni otros, pues se tratan de unas copias, ya que los originales fueron trasladados al Museo de la Ópera del Duomo tras su restauración. Sobre esta obra, el propio artista afirmó: «En esta obra busqué imitar la naturaleza de manera tan realista como fuera posible, tanto en proporciones como en perspectiva. Los edificios aparecen como vistos por el ojo de alguien que mire desde la distancia. De este modo, fijaba su intención de buscar el naturalismo y la perspectiva como dos de sus grandes objetivos». Lorenzo Ghiberti murió en el año 1455. Tal fue su importancia para la ciudad que su tumba se encuentra en la Basílica de Santa Croce, junto a los más importantes personajes de la ciudad. Hasta aquí nuestro vídeo de hoy. Continuaremos nuestro repaso por la escultura del Quattrocento con la vida y la obra del gran escultor Donatello.